Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar tópicos selectos del Laboratorio de Farmacología 1, específicamente el tema vías de administración y efecto farmacológico. Para poder lograr los objetivos de esta sesión de aprendizaje, es necesario que los estudiantes tengan los conocimientos previos sobre vías de administración, acción y efecto farmacológico, periodo de latencia, intensidad del efecto, duración del efecto. Asimismo, está contemplado en esta sesión de aprendizaje los siguientes materiales, equipos e instrumentos. Como material biológico vamos a utilizar ratones con un peso que no sea menor a 30 gramos. Vamos a utilizar como agente farmacológico una solución de pentobarbital, el cual ha sido preparada a una concentración del 0,4%. Vamos a utilizar jeringas para administrar dicha solución y el cronómetro para poder evidenciar y evaluar los indicadores, en este caso, de evaluación. Veamos entonces las características particulares de las vías de administración, pero de manera específica cuando se emplean los modelos experimentales. Como todos nosotros sabemos, la vía de administración es aquella que garantiza que una sustancia farmacológica pueda acceder a un organismo. Y ellas pueden clasificarse de diversas maneras, como por ejemplo en vía de administración enteral y vía de administración parenteral. Dentro de la primera encontramos la vía oral y la vía rectal, teniendo en cuenta que para garantizar una correcta administración, con frecuencia, para el caso de los animales de experimentación, se utilizan sondas que van a garantizar que el fármaco sea administrado por la vía correspondiente. Sin embargo, dentro de la vía parenteral encontramos la intravenosa o endovenosa, intraperitoneal, intramuscular y subcutánea. Pero ¿cuál es el requisito indispensable para poder utilizar cualquiera de estas vías? Que obligatoriamente se tiene que emplear una jeringa. Y dependiendo de la vía, cambia el volumen de administración. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero otro punto muy importante es la técnica de sujeción. ¿Eso qué significa? Aplicar los procedimientos adecuados para la correcta manipulación de los animales de experimentación. Es decir, no es lo mismo manipular a un ratón que a una rata, que a un conejo, que a un cobayo, que a un perro, entre otros. ¿Eso qué significa? Que existen procedimientos específicos para cada tipo de modelo experimental. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Cabe mencionar que es muy común y frecuente que de las vías enterales, con frecuencia en los ensayos experimentales de nuestro laboratorio, vamos a utilizar la vía oral. Y dentro de la parenteral, lo más común que se va a emplear son estas tres últimas. Pero ¿por qué no la intravenosa? Porque la intravenosa implica utilizar un cepo, que es un instrumento adecuado que va a permitir que neutralicemos indirectamente al ratón para luego poder manipular correctamente la cola, y es ahí donde se encuentra el vaso sanguíneo más grande y visible de este animalito. Por lo tanto, vamos a poder administrar correctamente el volumen de fármaco. Sin embargo, para ellas tres es un poco más sencillo la manipulación, que lo vamos a explicar detalladamente en unos minutos. Recordemos ahora la acción y el efecto farmacológico, teniendo en cuenta que ambos están íntimamente relacionados. Como ya sabemos, la acción farmacológica es aquella que se produce a nivel celular y que es generada fundamentalmente
por una sustancia endógena o exógena, como por ejemplo las hormonas propias de nuestro organismo e inclusive los fármacos. Eso implica entonces de que el fármaco, si es administrado, él se va a dirigir a su diana molecular para poder interaccionar de manera química a través de enlaces, iniciándose así el mecanismo de acción o mecanismo de señalización, es decir, generar cambios bioquímicos y fisiológicos para que finalmente dichos cambios sean evidenciados a través del efecto. El efecto, por lo tanto, viene a ser la respuesta a la acción farmacológica. ¿Eso qué significa? Que para que exista efecto farmacológico es necesario que antes se haya generado la acción farmacológica. Este efecto es aquella que puede ser evaluado ya sea a través de la observación o mediante equipos e instrumentos sencillos, el cual va a determinar durante el proceso de la investigación el efecto farmacológico e inclusive el efecto adverso que pueda generar dicha molécula que es objetivo en este caso de la investigación. Cabe mencionar por otro lado de que nosotros vamos a utilizar frecuentemente 3 indicadores de evaluación: el periodo de latencia, la intensidad del efecto y la duración del mismo. Esto representa a los tiempos para poder evaluar el efecto. Recordando que el periodo de latencia es aquel tiempo que transcurre desde la administración hasta alcanzar la concentración mínima eficaz y por lo tanto observar los primeros efectos. La intensidad del efecto es aquel tiempo que transcurre para que el fármaco alcance el pico máximo plasmático y por lo tanto genere el máximo de efecto. Y la duración del efecto viene a ser el intervalo de tiempo que existe entre el primer efecto y el último efecto. Es decir, ellos serán nuestros principales indicadores para poder evaluar, en este caso, la acción y obviamente el efecto, en este caso, del agente farmacológico que recibe por nombre pentobarbital. Veamos ahora cuál es la parte procedimental para lograr los objetivos de aprendizaje de esta sesión. Lo primero que tenemos que hacer es manipular correctamente a nuestros animales de experimentación con la finalidad de marcarlos y pesarlos. Luego, debemos de observar el comportamiento y conducta inicial que tienen dichos ratones antes de aplicarle los fármacos. Posteriormente, vamos a realizar los cálculos matemáticos para poder administrar el volumen del fármaco que le corresponde en base a las diferentes vías de administración. Es decir, vamos a administrar por vía oral con la ayuda de una sonda metálica, por vía intramuscular, por vía subcutánea y por vía intraperitoneal, en este caso con la jeringa de tuberculina. Una vez cargado nuestras jeringas con el respectivo volumen determinado, esperamos el tiempo necesario para poder observar los efectos y anotar los cambios y específicamente determinar los indicadores de evaluación. Es decir, el periodo de latencia, intensidad del efecto y duración del efecto de todas las vías que vamos a utilizar. Una vez aplicados los fármacos a estos animales de experimentación, vamos a tener que completar esta tabla que representa a los resultados. Es decir, tenemos aquí al ratón que a partir de ahora se llama blanco, cabeza, lomo y cola. Vamos a utilizar las técnicas de sujeción para la correcta manipulación
y poder llevarlo a la balanza y determinar el peso de cada uno de ellos. Posteriormente vamos a hacer los cálculos matemáticos para determinar el volumen de administración de cada ratón, tomando en consideración los pesos de cada uno, la concentración y la dosis del pentobarbital. Cuando ya tengamos cargado con nuestras jeringas el volumen correspondiente, vamos a anotar la hora en que se le va a aplicar a cada ratón dependiendo de la vía de administración. Es decir, por vía oral, por vía intramuscular, por vía subcutánea y por vía intraperitoneal. Una vez administrado, agarramos nuestro cronómetro y empezamos a evaluar nuestros indicadores, que viene a ser el periodo de latencia, la intensidad del efecto y la duración del efecto. Pero, ¿cuándo diremos que ya se está generando el periodo de latencia? Cuando empecemos a observar el primer efecto del pentobarbital por cualquiera de estas vías. ¿Y cómo se evidencia? De la siguiente manera: cuando el ratoncito empieza a perder el equilibrio al andar, es decir, va a caminar como va y ven. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que empezó el primer efecto, en este caso del pentobarbital. Por lo tanto, vamos a determinar cuánto tiempo pasó desde la administración hasta observar ese primer efecto. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Seguimos evaluando tiempos y va a incrementarse el efecto generado por el pentobarbital. ¿Y cuándo diremos que ya se está dando la intensidad del efecto? Cuando el animalito esté totalmente dormido. Lo que trae como consecuencia que se está produciendo el máximo efecto, en este caso, del barbitúrico llamado pentobarbital. Anotaremos los tiempos. ¿Ok? Y la duración del efecto, ¿cómo se evaluará? Como el animal está totalmente dormido o sedado, va a pasar un tiempo determinado y va a empezar a recuperarse. Pero va a ser progresivo dicha recuperación. Lo que trae como consecuencia, si el animalito empieza a intentar ponerse de pie o a moverse, significa que ya se inició la recuperación. Por lo tanto, tomamos ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente, como pueden observar, el periodo de latencia, la intensidad del efecto y la duración del efecto representan a tiempos que estén en función a la acción y efecto del pentobarbital, que será administrado por diferentes vías a estos animalitos. Una vez que hayamos obtenido los pesos de cada animalito, vamos a utilizar fórmulas matemáticas para poder determinar el volumen de administración de pentobarbital que le corresponde a cada uno de ellos y obviamente administrados por diferentes vías. Para poder determinar exactamente el volumen para cada animalito, es necesario utilizar la siguiente fórmula. C por B es igual a W por D, en donde C representa la concentración del fármaco que se va a aplicar. El volumen representa la cantidad en mililitros de dicho fármaco que se le va a aplicar. W representa el peso del animal y la D representa la dosis que se le va a aplicar. Entonces veamos el primer ejemplo. Podemos apreciar que el primer ratón llamado Blanco tiene un peso de 28,4 gramos. ¿Ok? Pero nosotros también sabemos que la dosis a administrar de este fármaco es de 40 miligramos por kilogramo de peso. Y la concentración
que se encuentra el pentobarbital es de 0,4%. Por lo tanto, con 3 datos puedo determinar el volumen de administración utilizando dicha fórmula. Pero para poder hacerlo es necesario observar las unidades. ¿Para qué? Para poder aplicar correctamente esta fórmula. Por ejemplo, siempre es necesario que la dosis se encuentre expresado en miligramos por gramo de peso. ¿Por qué? Porque podemos apreciar que en este caso el animal se encuentra expresado su peso en gramos. ¿Eso qué significa entonces? Que 40 miligramos por kilo de peso es lo mismo que decir 40 miligramos por 1000 gramos de peso. ¿Ok? Pero también nosotros sabemos que cuando la concentración se encuentra expresada en porcentaje, basta multiplicar por 10 para convertirlo en una unidad de masa entre unidad de volumen. Es decir, 0,4 por 10 representa a 4, pero ¿4 qué? 4 miligramos por mililitro. Entonces, como ya tenemos estos datos, vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice? C, que representa la concentración, será 4 miligramos sobre mililitros, multiplicado por B, que es la variable que desconozco. Y esto será igual al peso del animal, que es 28,4 gramos, que será multiplicado por la dosis, el cual lo hemos convertido en 40 miligramos por 1000 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, lo único que hacemos es ubicar las unidades para eliminar. Aquí en el numerador encontramos la unidad de masa en gramos y en el denominador también. Por lo tanto, se van a eliminar. Encontramos la unidad de masa en miligramos del igual a la izquierda y también del igual a la derecha en el numerador. Por lo tanto, también lo vamos a eliminar. Luego, eliminamos un 0 del numerador y un 0 del denominador. Nos queda 4 a la derecha y 4 a la izquierda, se van a eliminar. Perfecto. Entonces, podemos observar que nos está quedando la unidad de volumen, es decir, expresado en mililitros de la siguiente manera. B entre ml, que será igual a ¿qué? A simple y llanamente 28,4 entre 100, porque el resto se ha eliminado. Y 28,4 entre 100 es 0,284. Por lo tanto, ¿cuánto se le tendrá que aplicar al ratón blanco que tiene un peso de 28,4 gramos? Ahí está la respuesta. 0,284 mililitros. Que en este caso representa al volumen del fármaco pentobarbital. Entonces, este procedimiento es el mismo para todos los casos. Es decir, tenemos que aplicar la misma fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, en estos minutos, ustedes me van a determinar cuál es el volumen para el ratón cabeza, el volumen para el ratón lomo y finalmente para el ratón colon. Muy bien. Entonces, estimados alumnos, estoy seguro que ustedes ya han hecho los cálculos matemáticos correspondientes para los otros 3 ratones, ¿verdad? Bien, ¿cuánto sale el segundo? Muy bien, 0,295 mililitros. El tercero, 0,279 mililitros. Y el último, 0,288 mililitros. Perfecto. Eso significa que han aplicado correctamente los cálculos matemáticos para poder determinar el volumen de administración, tomando en cuenta el peso individual de cada animal, la concentración y la dosis del fármaco pentobarbital. Eso significa entonces
que el siguiente paso es utilizar este fármaco que ya ha sido previamente preparado a esta concentración y utilizar la jeringa correspondiente para poder cargar los volúmenes que hemos calculado. ¿Ok? Una vez cargado, vamos a utilizar la técnica de sujeción para la correcta manipulación, en este caso del ratón. De tal manera que en él le vamos a aplicar la vía oral, la vía intramuscular, la vía subcutánea e intraperitoneal. Entonces aquí se le administrará a esas vías correspondientes. Luego de ello, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho, una vez inyectado, tomamos la hora de administración y luego procedemos a evaluar los indicadores, es decir, los tiempos para el periodo de latencia, intensidad del efecto y duración del efecto. Una vez visto la parte procedimental, vamos a realizar la técnica de sujeción para la manipulación en este caso de los ratones. En primer lugar, los ratones se van a encontrar en jaulas y para poder sacarlas es necesario que se coja al ratón de la cola. ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente en la tercera parte de la base de la cola. Es decir, la vamos a levantar y la vamos a colocar sobre la mesa o en su defecto sobre la jaula. Una vez que ya el ratón ha sido retirado del recipiente donde se encontraba, inmediatamente vamos a realizar la técnica de sujeción con una mano o con dos. Entonces existen dos posibilidades. La primera, usando la mano derecha, vamos a utilizar el meñique para neutralizar la cola y el dedo índice acompañado del dedo pulgar, ¿ok? Vamos a sujetar la cabeza con la finalidad de garantizar un buen procedimiento para que luego se administren los fármacos. Y con dos manos vamos a hacer lo siguiente. Con la mano izquierda sujetamos la cola siempre sobre la jaula y con la derecha neutralizamos la cabeza levantando y sujetando el pliegue que se encuentra por la nuca con el dedo pulgar y con el dedo índice. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos entonces en la figura. Pueden observar que en este caso, en esta figura vemos de que el manipulador está utilizando una sola mano. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego de la técnica de sujeción correctamente, vamos a aprender a administrar por las diferentes vías, ¿ok? Vamos a empezar por la vía oral. Por esta vía, generalmente se administran un volumen máximo de 1 mililitro de una solución acuosa, es decir, que esté preparado con agua destilada. Pero cuando se trata de una solución oleosa, se puede administrar hasta un máximo de 2 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Para poder garantizar una correcta administración oral, es necesario que se emplee una sonda de metal, el cual previamente tiene que ser preparada con la finalidad de que ella permita de que el fármaco ingrese directamente al estómago. Perfecto.
Veamos entonces en el siguiente esquema. Pueden notar que el manipulador está sujetando correctamente al animal con una mano y con la otra está introduciendo la sonda para luego administrar el volumen determinado del fármaco correspondiente. Perfecto. Pasamos ahora a la siguiente vía. La vía de administración subcutánea. Esta se caracteriza porque es una alternativa a la vía intramuscular, teniendo en cuenta de que en ella se va a administrar volúmenes hasta 2 o 3 mililitros como máximo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la técnica para poder inyectar correctamente? Se tiene que neutralizar al ratón, ¿listo?, por intermedio de la cola y la cabeza, y eso generalmente lo hace un compañero. Para luego, el compañero que se encuentra al lado y es el responsable de la administración, con la mano izquierda levante el pliegue del lomo y luego él proceda a administrar el volumen del fármaco correspondiente, tal como se evidencia en la figura. Perfecto. Luego viene la vía intramuscular. Aquí también podríamos trabajar con un solo manipulador o dos. Por ejemplo, en la siguiente figura observamos que en este caso un solo manipulador está sujetando correctamente al ratón de tal manera que con la otra mano está aplicando el volumen sobre el muslo de una de las piernas posteriores del ratón. Por esta vía se administran volúmenes muy pequeños que no deben de superar los 0,1 mililitros. ¿Por qué? Porque esa zona se caracteriza porque hay una masa muscular muy reducida. Cabe mencionar que por esta vía hay que tener mucho cuidado porque se ha dado casos en la que el manipulador atraviesa demasiado el muslo del ratón de tal manera que ingresa la aguja y sale por el otro extremo y finalmente al aplicar el fármaco estaríamos eliminándolo. La siguiente vía de administración es la vía intraperitoneal. Esta vía es frecuentemente utilizada en los animales de administración menores, tanto el ratón como la rata, el cobayo, entre otros. Se caracteriza porque se aplica una técnica de sujeción con una mano en la que se va a inmovilizar al ratón. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos entonces en la siguiente fotografía cómo el manipulador está sujetando correctamente al ratón de tal manera que ha neutralizado la cabeza y la cola para proceder él mismo a administrar el volumen correspondiente de dicho fármaco. Cabe mencionar que a la hora de administrar es necesario que el ratón esté sujetado de tal manera que la cabeza se encuentre en el sentido y dirección hacia el suelo. Es decir, que se lleve al fascia craneal para poder introducir la aguja en la cavidad peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se garantiza una buena administración. Por esta vía intraperitoneal es necesario que cuando se administre a través de la jeringa, la aguja debe de encontrarse en paralelo a la columna vertebral, siendo el máximo de volumen de administración
hasta los 3 mililitros. Veamos finalmente la vía de administración intravenosa. Esta vía se caracteriza porque para poder aplicarse es necesario inmovilizar al ratón mediante un dispositivo llamado cepo, que en realidad es un sujetador para ratones, en donde nos permite inmovilizar al ratón porque todo el cuerpo va a ingresar a este dispositivo y simple y llanamente la cola va a ser exteriorizado, por lo tanto nos va a permitir manipularlo. Antes de aplicar el fármaco por vía intravenosa, es necesario que se dilaten los vasos que se localizan ahí mediante la ayuda de alcohol o calor. Sobre esta vía solamente se pueden administrar hasta un máximo de 0,5 mililitros de la solución del fármaco. ¿Ok? Eso implica entonces que ella accederá rápidamente a la circulación, por lo tanto alcanzará la mayor biodisponibilidad y esto implica que su efecto será casi inmediato luego de su administración. Bien, en esta tabla hemos colocado los resultados obtenidos en nuestra experiencia en el laboratorio. ¿Ok? Por ejemplo, el periodo de latencia de cada animalito la tenemos aquí ya colocados, al igual que la intensidad y la duración del efecto. De acuerdo a la hora de administración, todas han sido administradas en el mismo tiempo, es decir, a las 6 de la tarde. ¿Ok? Pero ¿qué ha pasado luego de la administración? Pasó aproximadamente 6 minutos con 34 segundos para que se empiece a evidenciar el primer efecto del pentobarbital administrado por vía oral al ratón llamado blanco. ¿Estamos de acuerdo? Al ratón cabeza se le aplicó 0,295 mililitros de pentobarbital a las 6 de la tarde y pasó 2 minutos con 8 segundos para empezar a evidenciar los primeros efectos. En el tercer caso, el ratón lomo se le aplicó por vía subcutánea 0,279 mililitros de pentobarbital y 3 minutos con 27 segundos después se empezó a observar el desequilibrio. Y finalmente, el ratón cola, al cual se le aplicó por vía intraperitoneal 0,288 mililitros, se empezó a observar el primer efecto al minuto con 13 segundos. Es decir, los mismos efectos en cada ratón se van a evidenciar. En otras palabras, empieza el desequilibrio en todos los animales, pero en diferentes tiempos. ¿Eso qué significa? Que va a depender única y exclusivamente ¿de quién? De la vía. Como podemos apreciar, el que ha recibido el fármaco por vía intraperitoneal es el que tiene el menor periodo de latencia, luego sigue la vía intramuscular, luego la vía subcutánea y finalmente la vía oral. Y esto se justifica con los fundamentos teóricos, teniendo en cuenta que los tres últimos son aplicados por vía parenteral, es decir, mediante inyección, lo que trae como consecuencia que accede al torrente sanguíneo en el menor tiempo posible respecto a aquella que ya ha sido administrada por vía oral. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego de unos minutos adicionales se evaluó la intensidad del efecto, es decir, cuando el animalito está totalmente sedado. ¿Qué nos dice la experiencia?
En el primer caso, para la vía oral, no tenemos un dato. ¿Eso qué significa? Que no llegó a provocar el máximo efecto del pentobarbital. Es decir, el animal llamado blanco nunca quedó sedado. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, las otras 3 vías sí han logrado provocar sedación en cada animalito, pero en diferentes tiempos. Y como podemos apreciar, el que hace posible que alcance la máxima intensidad en el menor tiempo posible es la vía intraperitoneal, luego la vía intramuscular y finalmente la vía subcutánea. Pero profesor, ¿por qué no se ha dormido en este caso el animalito llamado blanco? Simple y llanamente porque aquí la farmacocinética está cumpliendo su función. Si nosotros recordamos, los fármacos que se administran por vía oral, un alto porcentaje llegan, en este caso, al hígado y son metabolizados. Y una vez metabolizados, ¿qué significa? Que se reduce la biodisponibilidad, por lo tanto no va a ser suficiente para que alcance el órgano blanco, que en este caso es el sistema nervioso central, por lo tanto no llega a activar la cantidad suficiente de receptores para poder generar, en este caso, la sedación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Luego, se ha evaluado la duración del efecto que tiene que ver con la recuperación. Si ya estaban sedados, ¿eso qué significa? Que van a empezar a recuperarse en un tiempo determinado. Por lo tanto, podemos apreciar que el primer caso, es decir, aquel que se le ha administrado por vía intramuscular, tiene un tiempo de duración aproximadamente de 32 minutos. Por la vía subcutánea aproximadamente 30 minutos y la vía intraperitoneal 28 minutos. ¿Eso qué significa? Que todos estos animalitos sí se han iniciado, ¿ok?, a recuperarse. Lo que trae como consecuencia que aquí se está garantizando el metabolismo, en este caso del fármaco, por lo tanto los niveles plasmáticos empiezan a reducirse para que luego el animal empiece a recuperarse. Y como podemos apreciar, están muy cercanos los 3 datos, lo que trae como consecuencia que en promedio, ¿cuánto dura aproximadamente el pentobarbital para generar su acción y efecto farmacológico? En promedio, 30 minutos.